Una vez más, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos contentos, hermanos, de estar aquí en ese lugar que es de mucha bendición para todo aquel que puede llegar. De repente hay algunos que no pueden llegar, hermanos, por enfermedad, ¿verdad? Y pues en ocasiones también pues salen fuera haciendo diferentes cosas. Pero, hermano, gracias a Dios estamos aquí nosotros. Vamos, hermanos, a leer esa porción de la escritura que les mencioné. Mateo capítulo 19, versículos 16 en adelante. Y así, hermano, dice la escritura. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto he guardado. ¿Me falta algo todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Esto lo estuvimos viendo, hermanos, ahora en la clase dominical. Y hermano, y el Señor le estaba diciendo a este joven, dice la escritura, que era rico, que cumpliendo los 10 mandamientos, él iba a heredar la vida eterna. Porque, hermano, le faltaba algo, ¿verdad? Hay personas, hermano, que están un poco cercas porque él era muy religioso. Dice la escritura, hermano, que era un principal y conocía los mandamientos, entonces era muy religioso. Hermanos, se necesita más. Y qué bueno, hermano, que él fue a la persona indicada, ¿verdad? Fue a Jesús. Y Jesús, hermano, lo sacó de la duda porque él dijo: ¿qué más me falta? No estaba contento con lo que estaba haciendo. Hermanos, la salvación solamente proviene de Jesús. El corazón de este joven no estaba en el lugar correcto. Ahora, ¿será, hermano, que en ocasiones pensamos que, aunque ya somos creyentes, pensamos que todavía podemos estar haciendo cosas para ganar la vida eterna? De repente, hermano, si uno se desenfoca, con ir a la iglesia, con eso tengo. Con leer la Biblia un ratito, con cantarle al Señor. Eso, hermano, no nos gana la vida eterna. Cristo nos ganó la vida eterna. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, lo hacemos en agradecimiento por lo que Dios ya hizo. Necesitamos la escritura, sí. Necesitamos caminar en ella, sí. Pero Cristo, hermano, es lo que necesitamos. Y eso es diariamente que nosotros buscamos, ¿verdad?, a Cristo. Oremos. Madre Celestial, una vez más, gracias. Gracias, Señor, porque te conocemos. Porque, Señor, sabemos que el conocerte a ti es tener la vida eterna. Es el perdón de nuestros pecados. Es, Señor, que al obedecerte, mi Dios, en las obras que tú has preparado para que nosotros anduviéramos en ellas, hay recompensa. Señor, porque en las tribulaciones presentes no se pueden comparar con lo que viene para todos aquellos que han abierto su corazón y lo mantienen abierto. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro corazón abierto, sincero, honesto. Aún con las luchas y pruebas, tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amen. Good morning, church, on this Resurrection Sunday. This year is Kenzie Chin, and she's the youngest of our clan. And she came up to us and said that she wanted to be baptized. So, and the Bible says in Romans 10:9 that if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our heart that God raised him from the dead, you will be saved. So, Kenzie, who do you confess as Lord? Jesus. Amen. And do you believe that Jesus was risen by God? Yes. And that he's coming again for us? Yes. Amen. All right. Miss Caitlin will now baptize. So, on your public confession of faith, Miss Caitlin will now baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, buried with Jesus and raised in his resurrection. Hermanos, es un día glorioso. ¿Qué día más apto para celebrar un bautizo? La hermana Elsa vino y dice que cuando ya le bautizaron solo le salpicaron. Y dice la Biblia que el bautizo del creyente es por sumersión y salen otra vez. ¿Por qué? Es lo que estamos celebrando hoy. Representa muerte a mi vieja vida y resucitado en nueva vida en Cristo. Eso es lo que está haciendo hoy. La hermana quiere estar en una profesión pública de lo que Dios ya hizo en su vida. Este bautizo no tiene ningún poder especial. Simplemente le está diciendo a todos, Cristo es mi Salvador y quiero que todo el mundo lo sepa. Hermana Elsa, ¿ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Sí, sí. Amén. Por su profesión de fe, mi hermana, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Estamos estudiando esta carta de Pablo a la iglesia de Corintios, atendiendo muchos problemas que tuvo esa iglesia. Y entramos en el capítulo 7, y del capítulo 7 al 11, a los primeros 6 capítulos, Pablo habla de cosas que observó y la corrección a esas cosas. A partir del 7 empieza a contestar preguntas que le hicieron directamente. El capítulo 7 comienza, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Entonces los temas que vamos a ver son temas específicos que la iglesia le había hecho a Pablo. Cubren muchos temas, no es un estudio detallado de cada tema, está cubriendo temas específicos, pero vamos a ver estas preguntas que había. Y el primer tema que Pablo atiende, la primera pregunta que contesta es el tema acerca del matrimonio. Y yo sé que van a haber personas aquí que dicen, yo no estoy casado, este no es para mí, pero le aseguro que hay algo, si está aquí sentado, Dios lo tiene aquí, hay algo aquí para usted. La pregunta era de matrimonio, pero no necesariamente para los casados, para todo mundo. Porque en esos tiempos el concepto del matrimonio, la santidad del matrimonio como Dios lo diseñó, no era algo muy común en esa cultura griega. Era muy común la inmoralidad sexual, como vimos hace 2 semanas. El matrimonio era muy común que un hombre tenga múltiples mujeres, esposas, concubinas. Estaba muy común la homosexualidad, la prostitución, el uso de concubinas. Y en muchos de la iglesia de Corintio crecieron en este ambiente, crecieron con esta cultura y ahora entran a la iglesia y empiezan a aprender del carácter, la santidad de Dios y se encuentran con creyentes judíos donde el matrimonio era considerado una unión santa. Y estos judíos miraban por debajo a estos creyentes que llegaban a la iglesia solos o solas, sin esposos, sin esposas, o personas tal vez que están separados, divorciados, tal vez unos adultos que aún no se habían casado. Y para rematar, habían unos líderes que empezaron a enseñar puntos opuestos a los judíos acerca del matrimonio. Había tanta confusión acerca del matrimonio que honra a Dios. La iglesia tenía tantas preguntas, dudas acerca del matrimonio. ¿Es el matrimonio requerido? Si eres creyente, ¿es necesario que estés casado para agradar a Dios? ¿Eres más devoto si eres casado? ¿Deberían creyentes casados
abstenerse del sexo? ¿Deberían creyentes casados con personas no creyentes divorciarse? ¿Era permitido que una persona divorciada se vuelva a casar? Tantas preguntas que habían. Estas son las preguntas que les preguntan a Pablo y la que Pablo atiende en el capítulo 7. Vamos a cubrirlo en 2 semanas este capítulo. Vamos a comenzar hoy con los primeros 16 versículos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Primera de Corintios 7, los primeros 16 versículos. Dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sesogadamente en la oración, y volver a juntaros en unos para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, va por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Pero el marido incrédulo porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este pasaje que nos has dado, Señor, estos consejos matrimoniales que cada uno de nosotros podemos asimilar. Te pido, Padre, que escuchemos estos consejos con mentes abiertas, corazones abiertos, Padre. Que la apliquemos a nuestras vidas, Señor, y que sea, Padre, el guía para cómo vivimos vidas que tú deseas que vivamos y que te honren. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Un pasaje que al leerlo parece que va de lado en lado. Habla de aquí de casados, solteros, divorciados, los que no creen, casados con no creyentes. Y les voy a ser honesto, hermano, me tomó un poco organizar este pasaje en los 3 puntos que siempre doy. Pero antes de comenzar, Pablo, recuerden, está respondiendo a preguntas de la iglesia que le ha hecho. Y es importante entender el contexto del matrimonio en esos tiempos para poder entender primero con lo que la iglesia estaba lidiando. En el Imperio Romano no habrían leyes o reglas uniformes acerca del matrimonio. Y habían varias maneras en que una persona podía considerarse en una relación matrimonial. En realidad habían 4 maneras. La primera era matrimonio entre esclavos. Los esclavos eran propiedad de sus dueños, así que ellos no podían decidir qué hacer con sus vidas por ellos mismos. Si querían casarse o juntarse con otra persona, tendrían que pedir permiso a su dueño. Y era un término específico que se llamaba para ir a pedir permiso para juntarte con otro esclavo o otra esclava.
y literalmente era permiso para que compartan una cama. Básicamente era una aprobación para vivir juntos. Y a cualquier momento este dueño, si no le parecía, podía separarlos y vender uno al otro, o decir ya no van a estar viviendo juntos. Recuerden, hermanos, que muchos de los primeros creyentes eran esclavos. Así que llegaron muchas personas que estaban viviendo juntos, no eran casados, o tal vez estaban separados, que los separaron, o tal vez que se habían casado y los vendieron a su pareja. Esa era una manera. La segunda manera era una unión común. Y esa era que un hombre y una mujer acordaban vivir juntos, nada más. Después de un año de vivir juntos, ya se consideraban esposo y esposa. Y había muchas parejas que llegaban también a la iglesia que se consideraban casados, pero la iglesia no lo reconocía todavía. Otra vez la iglesia no sabía qué hacer con estos casos. También había el matrimonio financiero. Igual como los esclavos, las hijas eran propiedad de los padres. Y el padre podía llegar a un acuerdo financiero con otra familia y vender a su hija en matrimonio. Era un acuerdo para beneficiar financieramente nada más al padre, a la familia. Y habían mujeres en la iglesia casadas de esta manera. Se casaron con esposos que no eran creyentes porque era un acuerdo que hicieron sus padres. ¿Qué debería hacer la iglesia en estos casos? Y había un matrimonio oficial. Ese era un matrimonio y honestamente, hermanos, siempre escucho personas decir, yo no practico eso porque eso tiene rutas paganas. Pues te voy a decir, si eres casado, si te has casado hoy en día, aún estás practicando la ceremonia matrimonial que proviene de esos tiempos con los romanos. Todo lo que hacemos hoy en los matrimonios proviene de las ceremonias matrimoniales paganas. ¿Cómo se hacían? Había una ocasión especial, ambas familias se reunían, decoraban con flores, había un padrino, había una dama de honor, los novios se tomaban de la mano, recitaban votos, intercambiaban anillos en el mismo dedo. ¿Por qué? Porque este dedo está conectado directamente al corazón. Estudié mucho esto, así que párenme si me estoy yendo muy en detalle. Pero todos los aspectos que vemos hoy, había un pastel que celebraban después, todos los aspectos que vemos en las bodas de hoy, inclusive las bodas cristianas, tienen sus raíces de estas bodas paganas. E igual como la iglesia de hoy, habían personas en la iglesia en diferentes estados, en diferentes condiciones matrimoniales, casados, juntados, separados, divorciados, viudas, almachinados, como le dicen en mi pueblo. Y para complicar las cosas más, había un grupo que decía que el creyente no se debería casar. Decían que para mantenerse espiritualmente puros, el creyente debía de mantenerse en celibato. Decían que Jesús dijo a sus seguidores que tenemos que negarnos de los placeres de la carne, y eso incluía el sexo. Como pueden ver, había muchos asuntos acerca del matrimonio que la iglesia necesitaba dirección. Y estos son los mismos asuntos que lidiamos hoy, en la iglesia de hoy. Y vamos a ver en el pasaje de hoy que cuando Pablo responde a estas preguntas, responde de una manera que mantiene en cuenta la santidad del matrimonio. Y muchas veces las respuestas que da Pablo tal vez no nos guste, pero si no le gusta, tómenlo con Dios, no conmigo. Yo solo estoy explicando la palabra de Dios. Así que en el pasaje, ahora sí, entremos al pasaje de hoy. Organicé este pasaje de esta manera. Es un tesoro de consejos matrimoniales y lo podemos agrupar en tres tipos de consejos. Primero hay consejos para solteros, los que no están casados, viudos, separados, divorciados. Hay consejos para casados, específicamente creyentes casados, y hay consejos para los que están casados con no creyentes. Si tú estás aquí, te aseguro que caes dentro de uno de estos tres grupos. O estás casado, o estás soltero, o estás casado con un creyente o un no creyente. Vamos a comenzar. Primero, un consejo para los solteros. Dice el versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No tocar mujer, aquí no habla de un abrazo, un toque amigable o un abrazo fraternal de afecto. Aquí Pablo está hablando específicamente de relaciones sexuales, intimidad física. Pero no está diciendo que el sexo es malo.
No está diciendo que el creyente debe de abstenerse de relaciones sexuales. Lo que está diciendo es que no hay nada moralmente malo con mantenerse soltero. Y la razón que hace esta afirmación es que habían unos judíos creyentes que estaban enseñando que el hombre adulto o la mujer adulta que no tiene esposo o esposa es pecador. Está blasfemando contra Dios. Los judíos en su doctrina tenían 7 tipos de personas que no pueden ir al cielo. El primero en esa lista, un adulto que no está casado. El segundo, una mujer que no tiene hijos. Entonces, esto es lo que está atendiendo Pablo aquí. Lo que está diciendo es que no hay nada moralmente malo con ser soltero. Y los que consideran otras personas consideraban una desobediencia a Dios mantenerse soltero. Y iban atrás en Adán y Eva cuando Dios les dijo, ser fructíferos y multiplíquense. Ahora, hermano, hoy en día no vamos a los extremos de antes en que condenamos a las personas por ser soltero, pero siempre miramos a los jóvenes adultos que no están casados y ¿qué problema tendrá que no se casa? Hay que buscarle novio, hay que buscarle novia. ¿Cuántos años tienes? 27 y no tienes. Ya te van a buscar un novio. Ya tengo la persona ideal. Los solteros de hoy, las solteras de hoy tienen la misma presión para casarse que tenían hace 2000 años. Ahora, hermano, cuando Pablo dice que es bueno no tener relaciones sexuales, no está diciendo que es mejor ser soltero. No está comparando los solteros con los casados. Está diciendo que el creyente soltero, no está diciendo que el creyente soltero es mejor que el creyente casado. Siempre está diciendo, si eres soltero, está bien. No estás desobedeciendo a Dios, no eres pecador. Si no tienes hijos, no estás blasfemando contra Dios. Pero nota, no termina ahí. Pablo hace una aclaración a esta afirmación. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Hablamos de la palabra fornicación la semana pasada, hace 2 semanas, y que es cualquier actividad sexual fuera del contexto matrimonial entre un esposo y una esposa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No está diciendo que es malo ser soltero, pero sí está diciendo que si eres tentado por relaciones, por actividades sexuales y no estás casado en una unión de un esposo y una esposa, es mejor casarte. ¿Por qué? Porque como vimos hace unas semanas, esa actividad te puede llevar a fornicar, a tener actividad sexual fuera del contexto matrimonial. Y el ser soltero no es pecado, pero si llegas a ese punto, entonces ya te conviertes en un pecador. Y Dios aborrece el pecado. Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No es malo ser soltero, pero es tentador. Y puede llevar al soltero, a la soltera, a caer bajo la disciplina de Dios si se convierte esa tentación en pecado. Y hermanos, es muy difícil evitar las tentaciones sexuales en el mundo en que vivimos. El estilo de vida de nuestra cultura está ultra sexualizado. Estamos expuestos a constantes avalanchas de tentaciones sexuales. Y es difícil, hermano, es difícil, especialmente para solteros, mantenerse sexualmente puros. Y el consejo para el soltero, para la soltera aquí es que si estás siendo atacado con tentación, si no puedes controlar tu tentación, mejor cásate, mejor cásate. Ahora, hermanos, no quiero que los solteros salgan de aquí pensando que la única razón que se deben casarse es para quitarse las ganas. Eso no es lo que estoy diciendo. El matrimonio no es solo para que no caigas en tentación de inmoralidad sexual. Es una razón, pero no es la única. Hay muchas razones, hay muchos beneficios del matrimonio. Aquí les van 5 beneficios bíblicos del matrimonio. No vamos a tener tiempo para entrar en cada versículo. Regresen el viernes en los estudios donde profundizamos y vamos a hablar más de esto. Pero 5 beneficios de casarse. Primero,
procreación. Hablamos de eso. Génesis 1 dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Somos los portadores de la imagen de Dios. Somos los hijos de Dios que llevamos la imagen de Dios, que Dios quiere que se expanda y se multiplique hasta el fin del mundo. Y nos dice que Él desea que su imagen se reproduzca. Y ese es el matrimonio, es el vehículo por lo cual logramos eso. El segundo es el placer. El placer no es malo. El placer sexual no es malo. Dios lo creó para nosotros, para que disfrutemos. Él diseñó el matrimonio como el vehículo para ejercer ese placer físico. Y vamos a ver en un momento que el sexo dentro del matrimonio honra a Dios. Tercero, provisión. Eclesiastés 4, 9 y 12 nos habla que cuando hay dos se pueden cuidar más. Cuando Dios creó el mundo, una y otra vez, cada día decía, su creación está buena. Pero cuando crea al hombre, mira algo que no está bien. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio su ayuda idónea a su esposa. El matrimonio es donde el hombre y la mujer se complementan. Es donde se cuidan, se fortalecen, se apoyan, proveen por sus necesidades. Cuarto, la pureza, que es la que estamos viendo hoy, para evitar las tentaciones naturales hacia el sexo. Y ese es el punto que Pablo está haciendo en el pasaje de hoy. Pero hay muchas otras razones por cuál casarse. Número 5, publicación. Efesios 5 nos dice, hermano, muchas veces cometemos un error. Buscamos casarnos, los jóvenes buscan casarse porque quieren ser felices. Ese es su propósito de casarse, por su felicidad. Si ven las razones bíblicas aquí, ninguna dice por felicidad propia. Ese no es el propósito del matrimonio. El matrimonio, hermanos, es una ilustración humana de la relación entre Jesús y su iglesia. Pueden leer más eso en Efesios 5. Es una ilustración del mundo, del amor, de la unión inseparable entre Dios y su iglesia. No es solo una unión humana para nuestro beneficio, para nuestra felicidad. Nuestra felicidad solo lo encontramos con una relación con Jesús. Si no, el matrimonio tiene una dimensión, una perspectiva espiritual. Los matrimonios publican al mundo el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, otra vez, no hay nada malo con ser soltero. Pero si vas a caer en tentación y inmoralidad sexual, es mejor casarse. Es mejor disfrutar los beneficios del matrimonio. Y en el versículo 8, Pablo hace una importante clarificación para los que escogen permanecer solteros. Dice, versículo 8, digo pues, los solteros, las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor casarse que estarse quemando. Pablo aclara aquí que permanecer soltero sin ser consumido por la tentación al sexo es un don de Dios. Cuando veas, hermano, una persona adulta, un joven adulto y no está casado, no asumas que hay algo mal con esa persona. No tienes que asumir el rol de Cupido. No tienes que buscarle pareja. Puede ser que esa persona tiene un don de Dios para permanecer soltero. Puede ser que estás singularmente preparado, diseñado, capacitado por Dios para ser soltero, para no ser tentados de los deseos de la carne de tener relaciones sexuales. Y esto aplica a cualquier persona soltera, no solo los que nunca han sido casados, los divorciados, los separados, todas esas personas. Estas personas han sido dotadas por permanecer solos. Ahora, el don aquí no es estar solo. El don aquí no es ser soltero o soltera. El don es ser soltera y tener la fuerza, el poder para resistir, para no tener esas tentaciones. Hacer sentir mal a alguien por ser solteros que tiene ese don, empujarles a casarles, tratar de buscarles parejas. Hay una persona que tiene un don de no ser tentado, es una violación de la voluntad de Dios para esa persona. Puede ser que Dios le tiene un ministerio especial que mejor le conviene cumplir como soltero. Por ejemplo, Pablo tenía ese don, dice. Pablo había sido muy difícil
que cumpla su ministerio que Dios le había dado de misionero, de andar viajando, plantando iglesia, si él estuviese casado. Ahora, si estudia la vida de Pablo, lo más probable es que estuvo casado en una ocasión. Muchos piensan, la tradición dice que su esposa había fallecido y era viudo. Hay muchos ministerios difíciles de cumplir si uno es casado, si tiene una familia. Por eso Dios dota a ciertas personas con el don especial para mantenerse solteros. Jesús mismo lo afirmó cuando los discípulos le preguntaron si todos deben ser casados. Mire qué responde Jesús, Mateo 19, 11 y 12. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Está hablando de este mismo don de continencia, sino aquellos a quienes es dado. Solo ciertas personas lo tienen. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que no son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es un don, es algo que recibes, es algo que Dios te da. ¿Y cómo puedes saber si tienes ese don? Muy fácil. Este es uno de los dones más fáciles de saber si lo tienes. Si eres soltero y estás siendo tentado con tentaciones de la carne sexuales, no tienes el don. Y dice la palabra, mejor cásate, mejor cásate. Está bien que una persona permanezca soltero si ha recibido este don, si puede controlar ese deseo sexual. No les hagamos sentir mal, no les hagamos sentir que son incompletos o que no pueden ser contentos si no tienen una pareja. Si Dios te ha permitido, si Dios te ha dotado a ser un soltero, acéptalo como su plan. Busca el ministerio que Dios tiene por ti, donde Él quiere que sirvas con ese don. Pero si no puedes resistir la tentación del deseo sexual, es mejor casarte, en vez de quemarse, dice. Pero tampoco te desesperes. Tampoco te consumas por buscar un esposo o una esposa. Si Dios no te ha dotado con este don, Él te va a proveer un esposo o una esposa. No te obsesiones en casarse, porque eso puede llevarte a casarte con la persona equivocada. Dios te proveerá la ayuda idónea a su tiempo, y Él nunca llega tarde. Mientras esperas, canaliza tu energía en servir a Dios. Mientras esperas, canaliza tu energía a cumplir su voluntad. Evita esos lugares, estas situaciones donde puedes caer en tentación del deseo sexual. Recuerde lo que vimos hace 2 semanas en el capítulo 6, cuando dice Dios, donde hay una tentación, Dios siempre da una salida. Huye de esos lugares. Ese es el primer consejo, el consejo para los solteros. Ahora veamos el segundo, el consejo para los casados. Versículo 3. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. En la iglesia de Corinto habían personas que enseñaban en que debido al que el creyente había sido apartado del mundo, entonces ya no debía tener relaciones sexuales. Que si quieres ser totalmente devoto, si quieres ser totalmente entregada a Cristo, debes renunciar todo placer de la carne, incluyendo el sexo. Y enseñaban, vimos hace 2 semanas, que el cuerpo es el templo de Dios. Y enseñaban que porque el cuerpo es el templo de Dios, las relaciones sexuales profanaban el templo de Dios. Y vimos, hermanos, que la inmoralidad sexual, estas actividades deshonran a Dios. Pero hay que tener cuidado con no ir al otro extremo, de tratar el sexo dentro del matrimonio como algo depravado, como algo vergonzoso, como algo impuro. Un matrimonio donde se niegan a tener relaciones sexuales también deshonra a Dios. Dice aquí, hermanos, que cumpla el deber. Literalmente, cuando dice ahí cumpla el deber, está hablando que pague su deuda. Ese deber es una deuda. El sexo en el matrimonio es una deuda, es una obligación que se debe cumplir mutuamente. Dios espera que se cumpla esa deuda con el uno con el otro. La palabra aquí cumplir es un imperativo continuo. ¿Qué significa eso? Es un mandato continuo. Constantemente estén cumpliendo esta deuda que tienen unos con los otros. ¿De qué? De tener relaciones.
Versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. El matrimonio es una entrega absoluta, permanente, pleno de uno al otro. Esposos, ustedes están endeudados a sus esposas. Tu cuerpo no pertenece a ti, pertenece a tu esposa. Esposas, sus cuerpos están endeudados a sus esposas. Tu cuerpo no pertenece a ti. No tengan pena de cobrar sus deudas. No tengan pena de decir, amor, ya llegó la fecha de pago. Hay que pagar la deuda. El deseo sexual dentro del matrimonio honra a Dios. El sexo no es una relación física, diseñada, santificada, bendecida por Dios para practicar dentro de un matrimonio, dentro de una pareja, esposo y esposa bendecido y santificado por Dios. No lo diseñó como un pago por buena conducta. No lo diseñó como un castigo por mala conducta. Es un descubrimiento personal, único, necesario entre el esposo y la esposa. Es un acto esencial, especial, privado, emocional. Es una entrega total. El rey Salomón describe la relación sexual en el matrimonio de esta manera. Proverbios 5, 15 al 19. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias se satisfacan en todo el mundo y en su amor en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es la Biblia, hermanos. Yo sé que hay unos jóvenes aquí, pero es la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Dios diseñó el matrimonio como un vehículo para expresión física de amor entre un esposo y una esposa. Ambos tienen obligaciones de satisfacerse. Ambos tienen obligaciones de satisfacer ese deseo físico, ese amor físico, esa necesidad física. Y nos dice el versículo que hay una excepción. Hay una excepción cuando podemos restringirnos, abstenernos. Nos dice el versículo 5 que esa excepción es siempre solo cuando hay oración, para un tiempo de oración, pero hay ciertas condiciones. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros de uno. Primera condición, tiene que ser por mutuo consentimiento. La palabra griega aquí es sinfonía. Tienen que estar en sinfonía, tienen que estar de acuerdo. Hay tiempos, hermanos, en nuestras vidas de grandes luchas espirituales, enfermedades, que necesitamos entregarnos por completo a Dios, donde se pierde ese deseo, ese anhelo físico y se dedica a buscar la voluntad de Dios en oración, en ayuno. Esos tiempos está bien, pero ahí viene la segunda condición, se debe que ser por un tiempo definido. Dice, por algún tiempo, después dice, volver a juntaros. No es que la esposa se enoja con el esposo y por eso decide ir en oración. ¿Para qué? Para que no lo moleste. Llega el esposo, no, estoy en oración. No, hermanos. Es más, la palabra aquí en oración habla de algo específico, de un asunto específico. En esas ocasiones es necesario apartarse. Pero siempre debe ser por mutuo consentimiento y un tiempo definido. Debe ser temporal. No como manera de manipular a la pareja. Ya tengo 1 año y medio de oración, no podemos tener relación. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe que hacer eso? Versículo 5 nos dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando se priva a la pareja de relaciones de lo que se le debe, se abre la puerta a tentación. Primero, crea resentimiento entre pareja, crea amargura, crea ansiedad, crea bajo estima a la pareja que está siendo privada de lo que es su derecho. ¿Por qué no querrá tener relaciones conmigo?
Y Satanás usa eso para infiltrar la mente con pensamientos malvados y perversos, que a menudo llevan a fornicación, adulterio, a buscar a satisfacer esos deseos sexuales fuera del matrimonio. Y Satanás es astuto, hermano. Él usa tentaciones. Primero, noten, que tiene dos objetivos. Su objetivo es alejarnos de Dios. Y si estás casado, lo quiere separar ese matrimonio. ¿Cómo los quiere separar? Primero, tienta a las personas para que adulterio, buscarlo fuera del matrimonio. Y una persona puede decir, ay, eso no me tienta a mí, yo estoy bien en mi matrimonio. Si eso no funciona, entonces hace lo otro. Te tienta para que no se junten en el matrimonio, para que se nieguen las relaciones sexuales. En ambos casos, él sale ganando. Porque en ambos casos termina separando la relación. Cualquiera de estos es una victoria para Satanás. El que priva a su pareja de relaciones sexuales se convierte en un agente de tentación de Satanás. Le roba a su pareja lo que le pertenece y pone a su pareja en una situación, en un lugar apto para hacerse tentado. Así que esposos, si aman a sus esposas, si aman a sus esposas, no los exponga a las tentaciones de Satanás. Los casados, sus esposos, sus esposas, es un regalo de Dios. Disfrútenlo. Beba el agua de su cisterna. No busque en otros pozos. Su cónyuge, su esposo, es un regalo de Dios. Imagínense, hermano, hay 8 billones de personas en el mundo y Dios escogió a esta persona para darte a ti. Disfrútalo. Disfruta el regalo que Dios te ha dado para satisfacer tus necesidades. Vamos al último punto. Ya vimos el consejo para los solteros, el consejo para los casados en general. Ahora tiene Pablo un consejo específicamente para los que están casados a no creyentes. Existía mucho eso antes y aún existe. Personas que vienen solos porque su esposo, su esposa, sus hijos no son creyentes. ¿Qué deben hacer? Pablo separa a estos en 2 grupos. Primero, creyentes que están casados con personas que no creen en Cristo, pero que quieren mantenerse casados. Segundo, los creyentes que están casados con no creyentes y la otra persona se quiere ir del matrimonio. Vamos a ver el primero, donde el creyente que está casado con una persona que desea permanecer casado aunque no sea creyente. Para aclarar, antes de entrar en esto, hermanos, Dios dice que el creyente no debe casarse con un no creyente. Ahí vamos a hablar cuando entremos en 2 de Corintios de esas uniones que no están dice, júntense con el mismo yugo. Hay muchos matrimonios en la iglesia. ¿Qué pasa? Eso está bien, pero ¿qué pasa con una persona está casado, no es creyente y acepta a Cristo, pero es la única persona del hogar o del matrimonio y viene a la iglesia? ¿Qué debe pasar con esa persona? Aquí nos dice Pablo qué debemos hacer. Dice, Pablo no está negando, noten hermanos, es interesante lo de la Biblia, no está negando estas condiciones. Sabe que existen y habla acerca de eso. Y dice que si estás casando con un no creyente y ese creyente quiere permanecer casado, dice, no lo abandones, no te separes, no te divorcies. ¿Por qué? Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa esto? Aquí está hablando de algo que conocemos como la santificación matrimonial. La santificación matrimonial. No significa que el incrédulo se salva automáticamente porque su esposo y su esposa es creyente. Eso no es lo que está hablando aquí. Lo que significa que la presencia, la influencia de un creyente en un hogar aparta todo ese hogar para recibir la gracia de Dios, para recibir esa gracia especial de Dios. La gracia de Dios, hermanos, Dios lo desea para todo mundo. Mateo 5:45 dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre el justo y el injusto. Dios mandó a su Hijo a morir por todo el mundo. Él ama a todos. Y si tú estás casado con una persona que no es creyente, no te sientas mal, no te desanimen, no te des vergüenza, da gracias.
porque a través de ti, tu pareja, tus hijos son recipientes de bendiciones de Dios. Dios derrama su gracia, su bendición, su misericordia sobre tu pareja, sobre tu hogar, simplemente porque tú estás ahí. Es como cuando estás en un matrimonio y uno de las dos parejas recibe una herencia de un familiar, una herencia de dinero. La otra pareja no tiene ninguna relación con ese familiar, pero siempre disfruta de esa herencia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Las bendiciones de Dios hacia el creyente se extienden a su esposo, a su esposa, a su hogar, a sus hijos, aunque no sean creyentes. No significa que son salvos, pero es mucho mejor que vivir totalmente fuera de la influencia de un creyente, de una bendición de Dios. Y ora que algún día esa santificación matrimonial de tu testimonio lleve a esa persona a fe en Jesús y pueda recibir la santificación espiritual que tú tienes. ¿Y qué tal si es el otro caso? ¿Qué tal si es un creyente que está casado con un no creyente, pero esa persona no quiere ese matrimonio? Versículo dice, pero si el incrédulo se separa, ¿qué tienes que hacer? Sepárese, dice. Si la pareja incrédula no quiere quedarse casado, no pelees, déjalo ir. Es la palabra de Dios. Lo que está diciendo a Dios, esta condición aquí es similar al adulterio, porque el hombre está rompiendo el vínculo del matrimonio. Lo dice la palabra de Dios. Dice que el incrédulo que abandona a su esposa tiene ese efecto, ha roto ese vínculo matrimonial. Por eso dice, no te opongas, déjalo ir. ¿Por qué? Versículo 15, porque no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Hermanos, Dios nos salvó para vivir una vida abundante, en paz con Dios y con otros. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y que lo tengan, ¿qué? En abundancia. Si tu pareja incrédula te permite tener paz, no lo abandones, no lo divorcies, no te separes. Pero si hay constantes peleas, tensión, frustración, desacuerdo y esa persona se quiere ir, déjalo ir. Eso dice la palabra, hermanos. Déjalo ir, porque un lugar de peleas, de iras, de discusiones no está honrando a Dios. Pero yo lo puedo cambiar. Yo puedo convencerle a que conozca a Cristo como su Salvador. Hermanos, el matrimonio no es el instrumento escogido por Dios para la evangelización. Un matrimonio conflictivo, lleno de tensión, enojos, hostilidades, es más, puede dejar a esa persona y a esos hijos alejarlos más de Dios. Y puede ser que al dejarlo ir le abras el camino para que encuentre la salvación. Mire que dice el versículo 16. Porque sabes tú, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O sabes tú, oh marido, que si quizás harás salvo a tu mujer? Ahora, hermanos, otra vez, no quiero que salgan diciendo, Pastor Carlos dijo que me puedo divorciar de mi esposo porque es creyente. Pastor Carlos dijo que puedo dejar a mi esposo porque es un incrédulo. Voy a dejar a ese pagano, me voy a buscar un jovencito cristiano. Y si es guapo, muy mejor todavía. No, hermanos, yo solo estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y dice, si estás casado con un incrédulo y quiere permanecer casado, no lo abandones. Pero si no hay paz y ese incrédulo se quiere ir, déjalo ir. Y algo importante de notar aquí, en ninguno de estos casos es el creyente que está iniciando la separación. Y dice la palabra, antes leímos ahí, Dios no desea que un matrimonio esté separado. El orden de Dios es que no haya separación, no haya divorcio dentro del matrimonio. Lo permite, pero no es lo ideal de Dios. Si tú eres un creyente, nunca debes de iniciar un divorcio en tu matrimonio. No debe existir en tu vocabulario a menos de que sean las condiciones que menciona en la Biblia. Y ahí tenemos, hermanos, los consejos bíblicos que aplican de matrimonio para toda persona aquí. Le voy a pedir al grupo que pase adelante. Si eres soltero, viudo, separado, divorciado, no es malo.
Está bien, no te avergonces. Pero si no tienes el don de abstinencia, mejor cásate. Y no te afanes con encontrar la pareja idónea. Enfócate en tú ser la pareja idónea. Enfócate en tú ser la persona que merece tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, y espera el tiempo de Dios. Y mientras esperas, huye de cualquier tentación y dedícate a servir a Dios. Si eres casado, si eres casado con un creyente, disfruta la pareja que Dios te dio. Cumple tu obligación conyugal. No se nieguen unos a los otros. No le den terreno a Satanás que los lleve a la tentación y a la inmoralidad sexual. Y si estás casado con un no creyente, si quiere permanecer contigo, no lo abandones. Bendice su vida. Bendice la vida de tu hogar. Que la bendición tuya sea una influencia santificadora en tu matrimonio. Pero si ese incrédulo desea permanecer, desea irse, déjalo ir. Un matrimonio conflictivo, de enojos, de pleitos, lo puede apartar más de Dios. Y tu responsabilidad no es convencerlo a creer en Jesús. Eso solo es obra del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Sin duda, hermanos, un pasaje muy enredado, complejo, que se puede malinterpretar. Vamos a continuar la siguiente semana con el resto de este pasaje. Pero hermanos, toda persona que está aquí cae dentro de uno de los 3 grupos que he puesto ahí. Y si Dios ha hablado en tu corazón, necesitas oración, pasa adelante. Habrá personas aquí que pueden orar por ti. Simplemente necesitas aquí ponerte a arrodillarte ante Dios, decirle: Dios, ayúdame a tener discernimiento en el estado que me tienes para tomar las decisiones correctas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por brindarnos ayuda práctica acerca del matrimonio en tu palabra. Gracias, Padre, por los matrimonios que te honran con su fidelidad. Gracias por esos matrimonios que se entregan unos a otros completamente, cumpliendo su obligación matrimonial. Oramos por los casados con no creyentes, que los fortalezcas, que los mantengas fieles en su fe y que puedan servir de bendición en su pareja y sus hijos. Gracias, Padre, por los solteros, las solteras, los viudos, las viudas, los separados, los divorciados. Especialmente, Padre, aquellos que le has dado el don de abstinencia para estar libres, para entregarse a tu servicio. Bendícelos, fortalécelos en toda obra para que encaminen en tu reino. Y Padre, oramos por los solteros, viudos, divorciados que buscan a esa persona especial. Dale sabiduría para elegir con la mente del Espíritu y unirse a la ayuda idónea que tú has preparado para ellos, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, pasa adelante. Si necesitas oración, pasa adelante. Habrá personas que pueden orar por ti. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. La siguiente semana vamos a concluir este capítulo que siempre se trata acerca del matrimonio. Vamos a adorar a Dios, hermanos. Dios le bendiga. Vamos a adorar a Dios con nuestras manos, nuestras palmas. Dios le bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y decimos todos juntos: te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, yo te doy gloria. Que tengan linda semana, hermanos. Dios les bendiga.